bienvenido, licenciado Alejandro. Comenzamos. Gracias, Sol. Muy buenas tardes. Agradezco infinitamente a la ingeniero Sol la oportunidad que me da de estar con ustedes, también a todo el equipo de Sinergia Inteligente. Y en esta emisión especial vamos a hablar de la amnistía fiscal que parece ser que se tiene proyectada para que se reglamente en la Ley de Ingresos de la Federación 2019. Cualquier pregunta o comentario, ya saben que estamos a sus órdenes, y empiezo esta plática comentando que en el diario o periódico digital Eje Central se publicó un artículo titulado "La primera amnistía de López Obrador será fiscal". En este documento se indica que la estrategia económica del virtual presidente electo ya tiene su tripié impositivo. El paquete que diseña el equipo del tabasqueño considera descuentos entre 60 y 100%, dependiendo las condiciones del adeudo. Ese artículo fue publicado el día 2 de agosto del año 2018 y agrega que el borrón y cuenta nueva también se dará en la política fiscal de la nueva administración federal. De acuerdo con anteproyectos de ley a los que tuvo acceso Eje Central, una de las primeras medidas que Andrés Manuel López Obrador planea enviar al Pleno de la 64 legislatura es un paquete que incluye 3 amnistías: una fiscal para las personas físicas y morales que tienen adeudos con el SAT, otra por adeudos del sector patronal con el IMSS y una más para los inversionistas nacionales y extranjeros que busquen repatriar sus capitales. En esta emisión, nosotros vamos a centrarnos en la amnistía fiscal dirigida a las personas físicas y morales que tienen adeudos con el Servicio de Administración Tributaria. Circula en redes sociales un proyecto de un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Desde luego, aclaro que no tengo yo en lo personal la certeza de la autenticidad de este proyecto de artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019. Sin embargo, bueno, se está difundiendo en redes sociales y partiendo del supuesto de que sí es auténtico este documento, de que efectivamente se trata de un proyecto del artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, sobre esa base vamos nosotros a formular los siguientes comentarios. Desde luego, de entrada, nosotros consideramos que de darse en la práctica esta amnistía fiscal será sumamente benéfica para todos los contribuyentes que desafortunadamente al día de hoy tenemos adeudos pendientes por los ejercicios anteriores: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, incluso algunos todavía previos. Si la autoridad hace muchos años emitió un crédito fiscal, por decir algo, del ejercicio 2003, y el contribuyente se fue a juicio, lo perdió, el crédito se reconoció como válido y por ser insolvente la autoridad no ha podido cobrar ese crédito fiscal del ejercicio 2002, y
el crédito fiscal sigue vivo, la autoridad sigue llevando a cabo actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución para cobrarlo. Bueno, pues en esta condonación que se plantea para 2019, el contribuyente podría lograr una condonación verdaderamente importante, verdaderamente interesante, casi pagando una cantidad verdaderamente reducida, podría liberarse de mucho dinero, de liberarse de ese adeudo. Entonces es una amnistía fiscal, es una condonación que se ofrece para 2019, que todos debemos conocer, porque de entrada mucha gente, muchas personas pudieran pensar que esa condonación pues realmente no les interesa a ellos, pues yo no tengo ningún adeudo fiscal, etcétera. De entrada muchos podemos pensar, esto es para otros, esto no es para mí. Sin embargo, a lo largo de esta exposición vamos a proporcionar muchos comentarios y a lo mejor después de escuchar esos comentarios, algunos pudiéramos llegar a la conclusión de que esta amnistía fiscal sí va dirigida a nosotros, que esta amnistía fiscal pudiera ser benéfica, ser atractiva, concedernos beneficios importantes que nos den tranquilidad durante todo el sexenio 2018-2024. Quiero comentarles que la autoridad fiscal ya tiene una tecnología de punta, tiene información de nosotros en tiempo real y en la ley tiene consignadas muchas facultades, todas ellas implacables, contundentes, que puede enderezar en contra de los contribuyentes incumplidos, especialmente de los contribuyentes que no pagan correctamente sus impuestos, de los contribuyentes que tienen adeudos anteriores de impuestos, ¿verdad? Y entonces esta amnistía fiscal, en caso de aprobarse y de que esté vigente en los primeros años del 2019, pudiera ser la última oportunidad que tienen millones y millones de mexicanos para, a un costo económico reducido, regularizar su situación fiscal, lograr que sus créditos se extingan, ¿verdad? Y así iniciar el sexenio 2018-2024 sin adeudos fiscales que pongan en peligro la conservación de su patrimonio y de su libertad. Bien, formuladas estos comentarios previos, a continuación vamos a analizar el contenido del proyecto del artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. La idea de esta plática es que los mexicanos tengamos elementos para con eficacia defender y conservar nuestro patrimonio y libertad. Muchos mexicanos que se acojan a la amnistía fiscal no perderán su patrimonio, no perderán su libertad en el sexenio 2018-2024. Desafortunadamente, muchos mexicanos que ignoren, desconozcan y hagan a un lado la amnistía fiscal y no la utilicen, muchos de ellos en el sexenio 2018 perderán su patrimonio y en algunos casos extremos perderán incluso su libertad. De tal suerte que el acogerse o no a esta condonación fiscal puede marcar la diferencia entre llevar una vida tranquila durante el próximo sexenio o llevar una vida exageradamente complicada en la que probablemente terminemos perdiendo todo lo que tenemos, con una mano adelante, con otra atrás y en ciertos casos incluso tras las rejas. De ahí la importancia de conocer
el contenido de este proyecto. Bien, empieza diciendo este artículo que se condona total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al Servicio de Administración Tributaria, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago que a continuación se indican conforme a lo siguiente. De entrada, el primer párrafo ya nos está indicando que la condonación total o parcial que contiene se aplicará respecto de contribuciones federales, impuestos federales, impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado. Entonces, pues, esta condonación total o parcial se puede aplicar a contribuciones o impuestos federales, también a cuotas compensatorias, ¿verdad? También a las actualizaciones y accesorios tanto de los impuestos federales como de las cuotas compensatorias, y también esta condonación se aplicará a las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago. Esto es, a aquellas multas de forma que se nos imponen por no cumplir con obligaciones fiscales de forma. También esas multas tienen derecho a esta condonación. La fracción 1 nos dice que la condonación será acordada por la autoridad fiscal previa solicitud del contribuyente bajo los siguientes parámetros. Queda claro que para que la autoridad nos conceda la condonación es indispensable que los contribuyentes solicitemos por escrito dicha condonación. La condonación se tendrá que presentar, la solicitud se tendrá que presentar durante los primeros meses del año 2019. Sin embargo, para que estemos en condiciones reales de presentar la solicitud de condonación en los primeros meses del año 2019, es importante que desde ahora empecemos a trabajar en ello. En primer lugar, que desde ahora conozcamos este proyecto de artículo transitorio para ver si nosotros, en lo personal, necesitamos de dicha condonación, si nos conviene utilizar dicha amnistía fiscal. Entonces, es importante desde ahora conocer. En segundo lugar, una vez que ya vemos que sí necesitamos, que sí nos es benéfica esa condonación fiscal, a continuación tendríamos que empezar a trabajar para cuantificar, para que cuando lleguemos a los primeros meses del año 2019, ya tengamos perfectamente cuantificado nuestro adeudo, ya sepamos cuál es el importe histórico de los impuestos omitidos, la actualización generada, el monto de los recargos moratorios, las multas con su actualización y los gastos de ejecución en su caso que se han ido generando. Es importante que tengamos nosotros ya las cuentas claras. No las vamos a hacer de momento sobre las rodillas empezando en enero, no. Desde ahora tenemos que hacer esas cuentas para que también nosotros conozcamos de ese total adeudado qué porcentaje se nos va a condonar y cuál va a ser la parte no condonada que deberemos pagar en una sola exhibición en los primeros meses del año 2019, esa parte no condonada, y que tengamos perfectamente precisada en pesos y centavos. Esto es, que sepamos cuál es la cantidad exacta no condonada que tendremos que pagar
en los primeros meses de enero del 2019. Recibimos saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Contadora Anita Aguilar, saludos. Nos da mucho gusto que esté usted acompañándonos en esta emisión. Saludos pues a Matamoros, Tamaulipas. Entonces, una vez que ya tenemos la cantidad que vamos a pagar como parte no condonada, bueno, pues tenemos que ponernos a trabajar desde ahora en conseguir el dinero, ¿verdad? Si tenemos que pagar como parte no condonada 120,000 pesos, es importante que desde ahora juntemos los 120,000 pesos. Si salen a pagar 600,000 pesos, es importante que empecemos a juntar los 600,000 pesos. Si salen a pagar 3 millones de pesos, bueno, pues es importante que desde ahora empecemos a juntar esos 3 millones de pesos. Para eso, bueno, tenemos que ver nuestras finanzas, tenemos que ver las posibilidades de dinero líquido que tendremos en los primeros meses del año. Si nosotros vislumbramos que el dinero no será suficiente, a lo mejor sería conveniente empezar a tramitar la obtención de un crédito bancario, acercarnos a la institución financiera, ver qué garantías requieren, qué requisitos debemos satisfacer para que en los primeros meses del año 2019 pues ya tengamos el crédito fiscal autorizado y el dinero para pagar en una sola exhibición la parte no condonada. Gracias por los saludos y felicitaciones desde Nuevo León, Tamara Garza. Tamara Garza, saludos, gracias por estar con nosotros. También saludos al contador público Abraham González, que nos escucha desde la Ciudad de México. Muchas gracias, estimados amigos, por estar con nosotros. Entonces, es importante que desde ahora empecemos a ver si vamos a necesitar de algún financiamiento para que en los primeros meses de enero ya tengamos autorizado el crédito, ya tengamos el dinero y podamos pagar sin problemas la parte no condonada. A lo mejor aún con la condonación, que es muy importante, ya la veremos a continuación. A lo mejor aún con todo y la condonación, la cantidad no condonada que tendremos que pagar asciende, por decir algo, a 5 millones de pesos, porque hay contribuyentes en México, desafortunadamente, que adeudan en este momento, por decir algo, 50 millones de pesos. Esos contribuyentes que adeudan 50 millones de créditos atrasados, acogiéndose a la condonación fiscal, pudiera resultar que le condonan 45 millones, pero que debe pagar en una sola exhibición 5 millones de pesos, y pudiera darse el caso de que esta persona no tenga liquidez, sí tiene solvencia, sí tiene propiedades, sí tiene bienes inmuebles, etcétera, etcétera, pero no tiene líquidos 5 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tampoco quiere pedir un préstamo bancario porque, bueno, ya sabemos que los préstamos bancarios tienen una tasa de interés muy elevada, etcétera, etcétera, piden muchos bienes como garantía, etcétera. Entonces, si esta persona que es solvente, pero que no tiene liquidez y que para que le condonen 45 millones requiere de hacer un pago de 5 millones, porque ya hicimos las cuentas desde ahora, ¿verdad? A lo mejor le convendría a esta persona, pues de todas sus propiedades, enajenar alguna o enajenar 2 propiedades, de tal suerte que obtenga los 5 millones en efectivo, para que en los primeros meses del año de 2019 pueda pagar en una sola exhibición los 5 millones, logrando la condonación de 45 millones de pesos. Esto lo comento porque en la fracción sexta del proyecto del artículo transitorio que estamos analizando, se indica que para efectos del pago de la parte de los créditos fiscales no condonados, no se aceptará pago en especie, dación en pago ni compensación. Esto es,
La parte no condonada necesariamente tendrá que pagarse con dinero, mediante cheque nominativo a favor de la Tesorería de la Federación o con transferencia electrónica de fondos, pero no podremos pagar la parte no condonada en especie, en dación en pago, ni realizando compensaciones, sino con dinero. Por eso es importante que desde ahora hagamos cuentas para que sepamos cuánto es, a cuánto asciende la parte no condonada, para que en los primeros meses del 2019 tengamos ese dinero y podamos acogernos al beneficio que estamos comentando. Y esto es muy importante porque el segundo párrafo de la fracción sexta del proyecto del artículo transitorio que se analiza dice que en el supuesto de que el contribuyente incumpla con su obligación de pago, la autoridad tendrá por no presentada la solicitud de condonación e iniciará de inmediato el procedimiento administrativo de ejecución. Esto es, ya en el transcurso del año 2019 hacemos cuentas, vemos qué monto nos van a condonar, cuál es la parte no condonada que tendremos que pagar en una sola exhibición durante los primeros meses de marzo. Hacemos las operaciones, hacemos nuestro escrito, lo presentamos, nos autorizan, nos dan la fecha límite para en una sola exhibición pagar la parte no condonada y no tuvimos dinero. Y no pagamos la parte no condonada. ¿Qué pasará en ese momento? Bueno, pues la ley claramente dice que en el supuesto de que el contribuyente incumpla con su obligación de pago, que no pague en la fecha límite la parte no condonada de su adeudo fiscal, en ese momento la autoridad tendrá por no presentada la solicitud de condonación, o sea, se tendrá por no presentada, pero en ese momento iniciará de inmediato el procedimiento administrativo de ejecución. Y en ese procedimiento administrativo de ejecución, la autoridad cobrará la totalidad del adeudo fiscal. La parte que se iba a condonar, que finalmente ya no se condonó, y la parte no condonada también la va a cobrar. Esto es, si el adeudo era, por decir algo, de 1 millón de pesos en total, y haciendo cuentas, la autoridad nos iba a condonar 900,000 pesos. Si pagábamos en una sola exhibición 100,000 pesos, ¿verdad? Y resulta que no pudimos pagar los 100,000 pesos en la fecha límite, bueno, la autoridad dice, bueno, se tiene por no presentada la solicitud de condonación y de inmediato iniciará el procedimiento administrativo de ejecución para cobrar el 1,000,000 de pesos, el 1,000,000 de pesos. La autoridad ya no tendrá que hacer absolutamente nada, simplemente con base en la solicitud de condonación, en donde ya consignamos cantidades, con base en eso la autoridad de inmediato iniciaría el procedimiento administrativo de ejecución y se iniciaría el calvario para el contribuyente. Mario Alberto Mendoza, ¿los pagos se pueden hacer en parcialidades? Nos pregunta y nos saluda desde Los Cabos. No. El pago de la parte no condonada tiene que hacerse necesariamente en una sola exhibición con dinero, con cheque o con transferencia. Kate, saludos, maestro, de su alumna y seguidora desde la OPAEF. Pues gracias, mucho gusto. Espero que esta plática te sea de mucha utilidad. Hilda Escudero de Oaxaca, una pregunta, ¿estos impuestos de qué ejercicio deben ser? Se van a condonar impuestos adeudados desde 2018 hasta atrás. Puede haber que haya un crédito muy atrasado que todavía esté vivo, de 2000, se podría condonar. Rafael Romero Vicedas, estimado amigo de Córdoba, Veracruz,
Alejandro, buen día, excelente e importante conferencia para prever y aprovechar dicha condonación. Gracias por tus comentarios. Te saludo a tu amigo Rafael Romero Vicedas. Recibe un fuerte abrazo, Rafael, por favor. Gracias, me da mucho gusto saludarte. Saludos de parte de Margarita Vázquez Sánchez. Un abrazo y gracias por estar acompañándonos. Saludos de Eric, del contador público Eric Ábrego desde Guadalajara. Gracias por vernos y por escucharnos. Saludos. Felicidades por el tema y la claridad en la explicación. Saúl Mora desde Chihuahua. Pues saludos hasta allá. Y vamos a continuar con la exposición. Por eso es importante que desde ahora nosotros sepamos cuál es el monto de la parte no condonada, para que desde ahora empecemos nosotros a conseguir el dinero, ya sea solicitando algún crédito o también vendiendo algunos inmuebles de nuestra propiedad, porque pagando una cantidad modesta, lograremos la condonación de una parte exageradamente importante, como lo vamos a ver a continuación. Bien, vamos a empezar ya a analizar la fracción 1. Esta fracción 1 se divide en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A contiene una condonación para adeudos fiscales que se causaron en los ejercicios del 2012 hacia atrás. 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, etcétera, etcétera. De 2012 hacia atrás. Y el apartado B reglamenta la condonación fiscal para adeudos fiscales de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y hasta 2018. Son reglas diferentes, es más amplia, más benéfica la condonación de créditos fiscales que se causaron de 2012 hacia atrás, y es un poco más sobria la recaudación, la condonación que se da respecto de los ejercicios 2013, 14, 15, 16, 17, 18, pero aún así esta segunda condonación también es sumamente importante. Bien, empecemos con adeudos, con la condonación de los adeudos del 2012 hacia años anteriores. Dice el inciso A. Dice, tratándose de créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago causadas antes del 1 de enero de 2013, la condonación será del 80% de la contribución, cuota compensatoria y multa por incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago actualizadas, y el 100% de recargos por prórroga en términos del artículo 66A del Código Fiscal de la Federación, multas y gastos de ejecución que deriven de ellos. Para gozar de esta condonación, la parte no condonada del crédito fiscal deberá ser pagada totalmente en una sola exhibición con numerario, con dinero, con moneda nacional, ¿sí? Entonces, para gozar de esta condonación, la parte no condonada del crédito deberá pagarse en una sola exhibición con dinero. Buenas tardes, Lic Ponce, una duda. ¿Es para impuestos federales y estatales o solo federales, y cuáles son los que incluyen? Contador público, Jonathan. Bien, es para impuestos federales única y exclusivamente, y depende del 2012 hacia atrás, 2012, 11, 10, etcétera, etcétera, comprende a todos los impuestos federales,
impuestos federales propios y trasladados y además retenidos. Comprende impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial a tasa única, impuestos retenidos, del 2012 hacia atrás. Del 2013 al 2018 únicamente comprende impuestos propios como son impuestos sobre la renta y también impuesto empresarial a tasa única. Aquí no queda incluido del 2013 al 2018 el IVA y los impuestos retenidos. Yasmín Hernández López de Mazatlán, Sinaloa. Las condonaciones aplicarán a créditos firmes o aún sin que la autoridad hayan iniciado sus facultades. Esta pregunta es muy importante y ahorita la contestamos. Maestro, ¿es necesario que exista un crédito fiscal en firme o con el hecho de que el contribuyente sabe que debe impuestos puede hacer su solicitud de condonación para autocorregirse? Circunstancialmente las preguntas van en el mismo sentido y ahorita las contestamos. Nombre Rafael Brenis Estrada, Ciudad de México. Maestro, buenas tardes, ¿la prescripción es viable? Sí, de eso hablaremos un poquito más adelante. La prescripción existe en nuestro país, pero es muy difícil conseguirla y vamos a hablar de las dificultades para lograr que un crédito fiscal se extinga por prescripción. Pedro Benítez, contador público, buenas tardes. Siempre es de mucha ayuda escuchar a Lic Ponce desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Saludos, estimado contador. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Gabriela Porras, buenas tardes, Lic Ponce. ¿Me repite el nombre completo del proyecto? ¿Qué artículo es, por favor? ¿Dónde lo puedo revisar? Muchas gracias. Bien, el documento que nosotros estamos analizando es un artículo transitorio, un proyecto de un artículo transitorio. No se dice cuál es el número del artículo transitorio y supuestamente es un proyecto de un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. Está circulando en redes sociales. Si gustas, mándanos un mensaje a nuestra dirección de correo electrónico para que te lo reenviemos. Nuestra dirección de correo electrónico es D de dedo, E de Enrique, F de Federico, en pocas palabras, DEF, las primeras 3 letras de la palabra defensa, def-fiscal@yahoo.com.mx. Repito, def-fiscal@yahoo.com.mx y nosotros podemos enviarte el documento que está circulando en redes sociales. Felicitaciones al maestro Ponce, un placer verlo y escucharlo. Raúl Eduardo Cortés de Chiapas, contador público de Chiapas, Raúl Eduardo Cortés. Vamos a estar en Chiapas en el mes de septiembre, tanto en Tapachula, Chiapas, como en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a ver si nos podemos ver por ahí. Hugo González, de Santiago Pinotepa, Nacional, Oaxaca. Buenas tardes, ¿qué pasará para los contribuyentes que no han cumplido en tiempo y forma con el envío de la contabilidad electrónica? ¿Las multas serán condonadas también? Sí serán condonadas, aunque lo correcto sería que ya esos contribuyentes envíen la contabilidad electrónica, porque si no van a complicarse la existencia considerablemente. Todos los amparos en materia fiscal se pierden. Desafortunadamente hay abogados mercenarios que ven en la promoción de amparos contra leyes un modus vivendi, un modo de enriquecerse a costa de los contribuyentes que ilusionados promueven los amparos. Sí es cierto, los amparos los venden en 25,000, 50,000 pesos, pero están promoviendo 1,000 amparos, entonces 50,000 pesos por amparo, por 1,000 amparos, ellos ya se generaron 50 millones de pesos de ingresos y metieron en problemas a 1,000 contribuyentes que, engañados con la esperanza de que los van a amparar en contra de esa disposición, pues están incumpliendo con la obligación, se están haciendo acreedores a estas multas. Entonces,
las multas que se hayan generado en años anteriores y en el 2018, todas se podrán condonar, unas más, unas en menor porcentaje, ¿verdad? Pero se podrán condonar. Pero si tú persistes en esa conducta en 2019, se van a seguir generando multas. Yo como autoridad, si yo fuera autoridad y tú no estás enviando tu contabilidad, yo te mando una revisión. Porque ¿cómo estará tu contabilidad? ¿O qué manejos turbios estás haciendo que no envías tu contabilidad? Entonces, yo como autoridad, si tú no envías tu contabilidad, yo te mandaría una revisión fiscal, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a hacer bien la contabilidad. Está por salir un libro de nosotros que se llama La importancia de la contabilidad y del contador público en la conservación del patrimonio y libertad de los contribuyentes, y ahí se destaca la importancia de toda la contabilidad y desde luego del envío de la contabilidad electrónica. Tenemos que acostumbrarnos en México a hacer bien las cosas, a hacer bien la contabilidad, a hacer bien la contabilidad electrónica. Y si la hicimos bien, ¿por qué no la vamos a enviar? Cuando yo no la quiero enviar es porque seguramente siento que la estoy haciendo mal, que estoy incluyendo falsedades, que estoy falseando datos, o que no la estoy haciendo, ni siquiera llevo contabilidad, por eso no la quiero mandar. Entonces, yo creo que esas conductas de tratar de eludir el cumplimiento de la ley fueron válidas en el pasado. En el 2018-2024, en este sexenio, con todas las facultades que tiene la autoridad y con toda la información que tiene de todos nosotros, lo inteligente, lo conveniente es enviar la contabilidad. Pero si en el Inter tenemos multas por ese motivo o por otros motivos, las multas tendrán una condonación que vamos a comentar en su momento. Bien, preguntaban si la condonación únicamente es respecto de créditos firmes o también puede haber condonación respecto de créditos que la autoridad no ha determinado porque ni siquiera nos ha revisado, pero que nosotros sabemos que debemos, y si es posible que nos autodeterminemos espontáneamente esos adeudos y entremos a la condonación. Sí. El segundo párrafo de la fracción 1, el segundo párrafo de la fracción 1 del artículo transitorio que estamos comentando, señala que la condonación indicada en este artículo procederá tratándose de créditos fiscales determinados por la autoridad fiscal, así como por los autodeterminados por los contribuyentes, ya sea de forma espontánea o por corrección. Vemos pues cómo la condonación abarca a todos los créditos fiscales y ahorita lo explicaremos. LIC, ¿qué requisitos debo cumplir? Saludos desde Oaxaca, contadora Hilda Escudero. Ahorita vamos a hablar de los requisitos que deben cumplirse en cada condonación, ¿verdad? Gabriela Porras, excelente como siempre, gracias Gabriela, un saludo. Said Guerrero de Tampico, Tamaulipas. De hecho, ya tiene tiempo de que los amparos sobre contabilidades electrónicas no procedieron. Ya es constitucional, saludos. Sí, yo no conozco un amparo contra ley que se haya ganado en materia fiscal desde hace muchísimos años. Creo que el último que se ganó fue el impuesto suntuario. Si alguien me recuerda cuál otro se ha ganado, pero fuera de esos, todos los amparos se perdieron los amparos contra el impuesto a los activos, contra el IETU, contra el IDE, contra el costo de lo vendido. Se pierden. Eso nada más es para enriquecer los bolsillos de abogados que hacen una demanda de machote, ¿verdad? Todas idénticas, y que después se dedican a llamar a medio mundo, oye, tengo el amparo, y eso se dedican a vender.
Pero si tú les planteas un problema real que te están embargando, no saben qué hacer, porque ellos lo que saben hacer es demandas de machote, de amparo y venderlas. No dejes que te sorprendan con esos engaños que venden. Muy bien. Entonces, dice, para efectos de la condonación indicada en este artículo, procederá tratándose de créditos fiscales determinados por la autoridad, así como por los autodeterminados por los contribuyentes, ya sea de forma espontánea o por corrección. Fíjate bien, si ya hay créditos fiscales determinados por la autoridad, la condonación procede, sean exigibles o no. Procede. Estén en pleito, estén subyúdice, estén controvirtiéndose o ya estén firmes, ¿verdad? Proceden, ¿verdad? Procede, a ti no te ha llegado ninguna revisión, pero tú sabes que tienes adeudos fiscales, entonces, como no te ha llegado alguna revisión fiscal, tú espontáneamente, te los autodeterminas a través de una declaración normal o de una declaración complementaria, y ese crédito entra dentro de la condonación fiscal planteada en este proyecto de artículo. Ya está siendo revisado y dentro de la revisión, dentro de la visita domiciliaria o dentro de la revisión de gabinete, no importa el estatus, apenas se está llevando a cabo la revisión, a lo mejor todavía no se levanta la última acta parcial, todavía no se notifica el oficio de observaciones, o ya se levantó la última acta parcial, ya se notificó el oficio de observaciones, a lo mejor ya se levantó el acta final, a lo mejor estás en la tramitación de un acuerdo conclusivo, todavía no se determina el crédito fiscal, pero ya hay una revisión fiscal iniciada en cualquier etapa, incluso en acuerdo conclusivo, ¿verdad? Todos los créditos entran en la condonación, incluso si en la revisión fiscal se hace el asunto penal, se presenta una querella ante la PGR, en este momento tenemos una carpeta de investigación o el contribuyente ya está siendo procesado penalmente, aún en ese supuesto entran en condonación esos adeudos fiscales. Precisamente la fracción quinta del proyecto de artículo transitorio que estamos comentando dispone que no se condonarán adeudos fiscales derivados de infracciones por las cuales exista sentencia condenatoria en materia penal. Esto es, los únicos adeudos fiscales que no se van a condonar son aquellos en los que el contribuyente, por los hechos que originaron el crédito, ya fue sentenciado como culpable en el proceso penal, ¿verdad? Pero si el contribuyente apenas está siendo investigado, apenas hay una carpeta de investigación o apenas está el proceso en curso, todavía no hay sentencia, el contribuyente puede hacer uso de la condonación en las mismas condiciones que todos los demás contribuyentes que no tenemos una investigación en trámite y que no estamos siendo procesados. De tal suerte que esta condonación es verdaderamente benéfica para todos los mexicanos. Bien, estamos ya en la condonación del 2012 hacia atrás. Bien, la condonación procede respecto de todos los impuestos, incluidos los retenidos, los recaudados y los trasladados. Lo que no ocurre con la condonación del 2013 al 2018, pero en la del 2012 hacia atrás
se condonan absolutamente todos los impuestos. Vamos a hablar de los créditos que ya determinó la autoridad. Ya hay un crédito determinado, ya la autoridad determinó el monto del crédito, ya actualizó, ya hay recargos, ya hay multas, a lo mejor hay aumentos de multas y a lo mejor ya hay gastos de ejecución. Bien, en este caso el contribuyente lo único que obviamente tendrá que actualizar el crédito hasta los primeros meses del año 2019, cuando ya vaya a efectuar el pago. A ver, saludos, participando desde Quintana Roo, Víctor Uribe, como siempre es un gusto, maestro Ponce, saludos. Un abrazo, estimado amigo. Desde Tlaxcala, felicitaciones al maestro Ponce, de la contadora Angélica, gracias por estar con nosotros. Gracias por el tema, maestro Alejandro Ponce, participando desde Acapulco, la contadora pública Mónica. Saludos, saludos. La envidiamos, ¿quién no quisiera estar en Acapulco? Aunque no sé cómo estará el clima actualmente, pero bueno, siempre Acapulco es una verdadera belleza. Bien, entonces, si ya está el crédito determinado por la autoridad, tendremos que actualizarlo hasta el mes en que hagamos el pago, calcular recargos, las multas impuestas y los aumentos de multas, actualizarlos desde que venció el plazo para pagarlas hasta el mes en que hagamos el pago, y tendremos que cuantificar los gastos de ejecución generados. Entonces, todo se hace un bloque enorme, y si tu adeudo es del 2012, 2011, 2010, ¿verdad?, lo único que vas a tener que pagar es el 20% del impuesto actualizado. Y pagando el 20% del impuesto actualizado, automáticamente te van a condonar el 80% del impuesto actualizado y el 100% de los recargos moratorios, el 100% de los recargos por prórroga si es que tu adeudo fiscal lo estabas pagando a plazos, en parcialidades o diferido. Te condonarían esos recargos por prórroga. También te condonarían el total, el 100% de multas. Si hay aumentos de multas, también el 100% del aumento de multas, y además los gastos de ejecución. Si tomamos en cuenta que los créditos son viejos, son antiguos, 2012, 2011, 2010, ¿verdad?, ya te darás cuenta que los recargos se van a las nubes porque están en el plazo máximo de causación de recargos. La actualización está durante un plazo muy elevado, y recuerda que los recargos se calculan aplicando la tasa total por el importe actualizado. O sea, el crédito ha crecido verdaderamente exponencialmente desde que se generó en 2012, 2011 hasta el 2018, de tal suerte que si tu adeudo es de 1,000,000 de pesos, y el crédito es tan antiguo, fácilmente de impuesto actualizado pueden ser como 150,000 pesos, y 850,000 pesos pueden ser de recargos, de multas, de aumento de multas y de gastos de ejecución. De ese 150% de impuesto actualizado, tendrías que pagar nada más el 20%, es 30,000 pesos. Se te condonarían el 80%, esto es, se te condonarían 120,000 pesos. Y se te condonarían 850,000 pesos, que comprenden recargos moratorios, multas, aumentos de multas y gastos de ejecución. De tal suerte pues que del 1,000,000 de pesos que en este momento adeudas, pagando 30,000 pesos, lograrías que se te condonaran 970,000 pesos. A lo mejor no pagando 50,000 pesos, no pagando 30,000, pero supongamos que pagando 60,000 pesos te condonan 940,000 pesos, no creo yo que en esta época tú puedas hacer un mejor negocio que que dando 60,000 pesos te condonen una deuda de 940,000 pesos.
Por eso es importante que desde ahora todos los mexicanos conozcamos este beneficio, cuantifiquemos cuál es la parte no condonada y juntemos el dinero, ¿verdad? Si yo ya sé que la parte no condonada es de 60,000 pesos, bueno, pues me pongo a juntar esos 60,000 pesos desde ahora. José Manuel Pichardo Hernández, saludos, licenciado desde Comitán, Chiapas. Saludos, ojalá nos acompañe, vamos a estar allá por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en septiembre. Blanca Estela Robles Soriano de Oaxaca, Oaxaca, muchas felicidades por el tema, maestro. Aquí escuchándolo desde Oaxaca. Saludos, saludos. Buen día. En el caso de presentar complementaria, forma espontánea, ¿qué porcentaje es la condonación? Y sus accesorios también se condonan. Contador Jerry Rodríguez. Vamos a contestar eso prácticamente a continuación. Si resulta que la parte no condonada es de 300,000 pesos, hay que juntar los 300,000 pesos para pagarlos en los primeros días de enero. Yo casi te aseguro que si tú pagas 300,000 pesos, fácilmente te estarán condonando como 2,5 millones. Por eso la parte no condonada es de 300,000 pesos, porque tu adeudo es enorme y pagando 300,000 pesos te van a condonar fácilmente 2,5 millones. Si tu parte no condonada es de 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Hay que juntarlos porque pagando 1,000,000 seguramente te van a condonar 9 millones de pesos. Y si tu adeudo, si la parte no condonada es, por decir algo, de 7 millones, haz el esfuerzo por pagar los 7 millones. A lo mejor pide créditos bancarios o deshace de algunas propiedades. Pero pagando 7 millones vas a lograr quitarte de encima por lo menos unos 50 millones de pesos de adeudo, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea la parte condonada, la parte que pagas, la parte no condonada que pagas en una sola exhibición, más grande es la parte condonada y siempre va a ser así atractivo, benéfico para ti el recurrir a esa condonación. Si la multa que estoy pagando en parcialidades, el adeudo original es de 100 millones y lo he estado pagando y ya llevo 25 millones al presentar la solicitud, ¿podría ya dejar de pagarlo? ¿Y qué sucede con los 5 millones restantes? Aquí no me checan muy bien las cantidades porque dice, si la multa que estoy pagando en parcialidades, el adeudo original es de 100 millones, o sea, se deben 100 millones, y lo estoy pagando y ya llevo 25 millones, o sea, ha pagado 25 millones, o sea que quedan 75 millones. Al presentar la solicitud, ¿podría yo dejar de pagarlo? ¿Y qué sucede con los 5 millones restantes? Muchas gracias, contador Jonathan. Bien, mira, si tú estás pagando un crédito fiscal en parcialidades, ¿verdad? Y todavía te quedan parcialidades pendientes de pago, por el pago pendiente en parcialidades, si tú lo metes a la condonación, únicamente tendrás que pagar el impuesto actualizado. El impuesto actualizado y los recargos por prórroga, todos esos se te condonarían y además, si dentro del pago en parcialidades estabas pagando multas, aumentos de multas, recargos, eso evidentemente se condonaría al 100%. Recuerda que muchas veces tú metes al pago en parcialidades tu saldo insoluto y el saldo insoluto se compone de impuesto, actualización, recargos, multas, aumentos de multas y ahí ves hasta gastos de ejecución. Entonces, todo eso lo compone el monto que metiste al pago en parcialidades. Cuando tú tienes pendientes todavía parcialidades que pagar, bien. Cuando tú solicites la condonación parcial de este crédito que estás pagando en parcialidades, la parte de ese crédito que corresponde a recargos se condona. La parte que corresponde a multas y aumentos de multas se condona al 100%. La parte que corresponde a gastos de ejecución se condona al 100%. Y la parte de ese crédito que corresponde a impuestos actualizados te condonan el 80% y únicamente tendrías que pagar el 20%, ¿verdad? Entonces, pues habrá que hacer las cuentas desde ahora, ¿verdad? Para que llegues a
a las cantidades exactas en los primeros meses de enero y sepas cuánto es lo que tendrás que pagar en una sola exhibición. Saludos al maestro Ponce de parte de los contadores y abogados del corporativo Camarillo y Asociados. Gracias. Saludos también para ustedes. Saludos y felicitaciones al maestro Ponce de parte de la empresa Orbis Patrimonial Consultores. Saludos y gracias por estar escuchándonos. Bien. Entonces, eso es lo que pasaría con el pago en parcialidades. Hay que ver cómo está integrado el saldo que metiste al pago en parcialidades, desmenuzarlo, separarlo, y lo único que tendría que pagarse sería el impuesto actualizado, un 20%, y todo lo demás se condonaría. Saludos, maestros, siempre un placer verlos. Contadora pública, Ana María Luisa Rodríguez, desde Colima. Saludos, Ana Luisa. Bien. Ahora bien, yo creo que deben autodeterminarse créditos fiscales, aunque no estén determinados por la autoridad y aunque hasta el día de hoy la autoridad ni siquiera haya iniciado una revisión. Yo creo que deben autodeterminarse créditos fiscales de 2011, 2010, 2009 y 2008, ¿verdad? Por lo menos hasta 2009, porque el 2008, el ejercicio del 2008 se declara el 31 de marzo o el 30 de abril del 2009, dependiendo de si es persona física o de si es persona moral, ¿verdad? Entonces, suponiendo que no se ha presentado la declaración de ese ejercicio del 2008, la caducidad se va a 10 años. Esto es, el ejercicio fiscal caducaría el 31 de marzo o el 30 de abril del 2019, o sea, ya el año que entra. Por lo tanto, si no has presentado la declaración del 2009, pudieras hacer caso omiso de corregirte respecto del 2008, aunque quién sabe, porque a lo mejor la autoridad fiscal, como sabe que ya está por caducar el 2008, ¿verdad? Y sabe perfectamente quiénes no presentaron la declaración del 2008, tanto personas físicas como personas morales. En lo que resta del año, la autoridad podría iniciar una revisión fiscal por el 2008, ejercicio en el que no se presentó la declaración del ejercicio, y tratar de determinar el crédito. Pero aún en este supuesto, recuerda que durante la revisión puedes presentar una declaración de corrección fiscal y tener derecho a todos los descuentos. 80% del impuesto actualizado. Gracias, Cecilia Santiago de Oaxaca, gracias por tu saludo. Abogado Ponce, ¿cuánto puede cobrar el contador público por ese servicio? Gracias y saludos de parte de su seguidor Eric Ábrego de Guadalajara. Pues yo creo que el cobro tendría que ser dependiendo del trabajo que hay que hacer. En cada caso hay que hacer un trabajo, una cantidad de trabajo diferente, y a lo mejor tomar en consideración en cierta medida un poco el monto, pero no, yo creo que fundamentalmente habría que cobrar por el trabajo. Ahorita vamos a comentar dos casos en los cuales el contador trabajaría mucho y consecuentemente tendría que cobrar mucho, pero lo que sí es importante es que el contador cobre, ¿verdad? Sería un verdadero error que el contador ayude, trabaje para que sus clientes se beneficien con esta amnistía fiscal, con esta condonación fiscal, trabaje y que lo haga sin cobrar. Eso no lo hace ni un taxista, un taxista no te lleva ni a 3 cuadras gratis, eso no te lo hace ni un albañil. Un albañil le pides que te repelle un pedacito y te cobra. Entonces, no es correcto que el contador público haga trabajos que benefician a su cliente y que él no cobre. Sí tienes que cobrar, ¿verdad? Y bueno, tú tendrás que ver las horas de trabajo, el monto, la complejidad, y sobre eso fijar un honorario, desde luego que sí. René Reyes de Tapachula, Chiapas. Un saludo y un abrazo desde Tapachula, Chiapas. Allí estaremos en septiembre dando un curso sobre Código Fiscal de la Federación para Contadores Públicos, muy completo, 8 horas creo son. Ojalá nos acompañe.
Entonces, la condición sería de pagar el 80% de los 75 millones, no de los 100 millones. No, si la parte que todavía no, si la parte que en el pago en parcialidades todavía no, tienes un pago en parcialidades y hay pagos pendientes. Del saldo que no has pagado, tú tendrás derecho de que te condonen el 80% de los impuestos actualizados, el 100% de los recargos, el 100% de las multas, el 100% de los aumentos de multa y el 100% de los gastos de ejecución, y únicamente tendrás que pagar en una sola exhibición el 20% del impuesto actualizado. En ese caso concreto yo creo que estarías, no sé, pagando a lo mejor unos 4 o 5 millones y te quitarías 70. A lo mejor tendrías que pagar un poquito más, perdón, a lo mejor pon tú 10 millones, pero te ahorrarías 65 millones de pesos. Bien, buenas tardes, felicitaciones maestro Ponce, muy buen tema, a seguir capacitándose con excelentes personas y profesionistas. Ana Luisa y Lupita desde Guadalajara, saludos y gracias por estar con nosotros. Bien. Entonces, regresamos a que hay dos contribuyentes a los que sí les conviene corregir su situación fiscal. Y uno de ellos son exactamente las personas físicas y morales que no han presentado la declaración del ejercicio del 2012, 2011, 2010 y 2009. ¿Por qué? Porque como no han presentado la declaración del ejercicio, la caducidad se va a 10 años. Por lo tanto, el ejercicio más antiguo, 2009, cuya declaración debió presentarse el 31 de marzo o el 30 de abril del 2010, dependiendo de si era persona física o moral, ¿verdad? Ese ejercicio caducará hasta el 31 de marzo o 30 de abril del 2020. O sea que la autoridad tendrá todo el 2019 y hasta marzo o abril del 2020 para iniciar una revisión a esa persona física o moral que no ha presentado su declaración del 2009. Con mayor razón tendrá más plazo para revisar al que no ha presentado su declaración del ejercicio del 2010, 2011 y 2012, y por eso a ese contribuyente sí le conviene espontáneamente autodeterminarse el crédito fiscal presentando la declaración normal del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única. Desde luego es conveniente decirles que la declaración deberá presentarse con toda veracidad, conforme a estricto derecho, sin falsedades, sin engaños. Siempre es un gusto escucharlo, maestro Ponce. Gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos. Felicitaciones desde Monterrey, Josefina Gámez. Saludos, estimada amiga. Contador público, Julio García Castillo. Saludos y felicitaciones, licenciado Ponce, desde Comitán de Domínguez, Chiapas. Saludos hasta allá, estimados amigos. Hermoso estado. Saludos del despacho Sintec de Cozumel, contador pública Esther Pot. Bien, gracias, contadora, gracias por estar con nosotros. Bien, entonces, en estos casos hay que presentar la declaración normal de esos ejercicios acumulando todos los ingresos, absolutamente todos los ingresos. Habrá que ver toda la facturación, los estados de cuenta bancaria, pero habrá que declarar correctamente esos ingresos. Solamente haremos deducible lo que reúna requisitos de ley, todos los requisitos de ley, de tal suerte que lo que no es deducible se va a no deducible, ¿verdad? Lo que es acumulable, ¿verdad? Todo apegado a la verdad. Si hay deducciones que no tienen documentación comprobatoria, a no deducible. Si hay deducciones cuya documentación comprobatoria no reúne requisitos, a no deducible. Si hay deducciones que no son gastos estrictamente indispensables, pues a no deducible, ¿verdad? Jesús Lara Ordóñez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Felicidades, Lic Ponce, desde Tuxtla Gutiérrez. Espero estar en el curso de septiembre. Contador público Jesús Lara. Ojalá. Les recuerdo que el día 20, gracias, contador Jesús Lara, por recordármelo. Recuerden ustedes que el 28 de septiembre tendremos un curso, un evento nacional en la Ciudad de México, en el Hotel Marriott Reforma, titulado como
proteger y conservar el patrimonio de los mexicanos ante las acciones del fisco. Es un evento que va a tener un día de duración. Empezaremos el viernes 28 de septiembre a las 9 de la mañana, sí. Haremos a las 2 de la tarde, tendremos la comida, regresamos a las 4 de la tarde y concluiremos a las 9 de la noche. 10 horas de capacitación continua. La comida va incluida en la inversión del evento. Ustedes todos comeremos ahí juntos en el hotel, ¿verdad? Y 10 horas de capacitación continua. No te preocupes, porque aunque son 10 horas seguidas, no te vas a aburrir. Afortunadamente la gente que asiste a nuestros eventos, desde que llega hasta que se va, permanece interesada. Todavía ya nos estamos despidiendo y la gente está sumamente atenta, sigue preguntando. Si tú puedes, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, Alejandro Ponce Rivera o México Triunfador, hay 2 videos que hablan de las experiencias que han tenido los asistentes a nuestros eventos, y verás los comentarios que hacen. Y es un evento en el que vas a aprender cosas verdaderamente importantes que no escuchas en licenciatura, no escuchas en maestría, no escuchas en doctorado. Son cosas que nada más escuchas si nos escuchas a nosotros. Son cosas totalmente prácticas, no es clase de universidad. Ahí no vemos fundamentos constitucionales, ahí no vemos elementos de los impuestos. Todos, desde que llegamos hasta que nos vamos, es práctica, 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 de tal suerte que ese día daremos infinidad de reglas prácticas para que conservemos con eficacia el patrimonio de los mexicanos ante las acciones del fisco, ¿verdad? Daremos, desde que llegamos hasta que salimos, son tip, tras tip, así, te vas con la bodega llena de mercancía, ¿verdad? Ojalá te des la oportunidad y asistas con nosotros. En nuestra página encontrarás la información del curso, www.defensa-mediofiscal.com.mx. Parece ser que también en la página de Sinergia Inteligente está también la publicidad de nuestro curso, y si no, comunícate a nuestro correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. ahí también te daremos información, o a los teléfonos 01 222 243 2211. Said Guerrero, Tampico, Tamaulipas. Licenciado, muy bien explicado, pero entonces, cuando una persona física no ha declarado algún ejercicio y tampoco lo ha revisado el SAT, entonces se le hace su declaración y lo que resulta pagar, y sería todo lo que se haría. Sí, bueno, primero hay que ver si tiene la contabilidad. Si no, también tendrías que hacer la contabilidad, los papeles de trabajo. Seguramente habrá que... O sea, es mucho trabajo hacer una declaración, y sobre todo bien hecha. Entonces, ahí hay mucho trabajo que cobrar. Y sí creo yo que tendrías que tomar en cuenta el monto de la condonación para cobrar un porcentaje, pero tendría que ser un porcentaje sumamente reducido, pero aún ese porcentaje sería interesante, ¿no? Si le están condonando 1 millón de pesos y cobras, el 2%, bueno, pues ya cobraste 20,000 más el trabajo realizado, porque además hay que presentar la solicitud y darle trámite, darle seguimiento. Entonces hay honorarios que necesariamente tiene que cobrar el contribuyente, y no se cobraría lo mismo por lograr la condonación de 1 millón de pesos que una condonación de 10 millones de pesos. Tendría que ser el cobro en proporción. Jesús Lara Ordóñez, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Felicidades, Lic Ponce, es un gusto escucharle. Acapulco, Guerrero, saludos desde Acapulco. Víctor, saludos, estimado amigo, un abrazo. Said Guerrero, el evento en septiembre solo será presencial. Sí, nosotros no hacemos eventos en línea. Todos los eventos son presenciales porque la información que damos es sumamente importante, y es importante exactamente la interacción, ¿verdad?
Pero sí vale la pena darse una vuelta a la Ciudad de México el 28 de septiembre, porque vas a escuchar cosas que nunca has escuchado y que probablemente si no las escuchas con nosotros, jamás las escucharás, ¿verdad? Te garantizamos al 100% la satisfacción al momento de concluir el evento. De hecho, en la publicidad viene que satisfacción al 100% y si no, la devolución de tu dinero. Y hasta el día de hoy, jamás hemos tenido un solo reclamo de alguien que diga, oiga, para esto hacen este evento. No, jamás. Toda la gente sale verdaderamente entusiasta, optimista y con muchos conocimientos para ayudar a sus clientes, para venderlos a sus clientes. Esteban Crisanto Mar, Amozoc, Puebla. Muy buenas tardes, disculpe usted la duda, también son objeto de esta amnistía las aportaciones de seguridad social y qué tratamiento se les daría, desde luego porque no las administra el SAT. Hay un perdón fiscal también o una condonación fiscal para las cuotas del SAT, pero eso será tema de otra plática que también nosotros impartiremos aquí, pero sí va a haber una condonación fiscal en materia de seguro social y también otra condonación en materia de repatriación de capitales que también trataremos con profundidad en esta emisión, si nuestra amiga Sol y su equipo nos da la oportunidad. Saludos y felicitaciones al maestro Ponce, muy buen tema. Elvira Flores, contadora pública, Elvira Flores desde Guanajuato. Gracias por estar con nosotros. Bien, entonces, una vez que ya cuantificamos el impuesto con veracidad, calculamos el impuesto histórico, lo actualizamos al 2018 o al 2019, que es cuando vamos a pagar, y calculamos los recargos que marca la ley en el artículo 21. Kate, maestro, ¿cuál sería el momento para presentar las declaraciones complementarias de autocorrección de 2016 y 2017? Entiendo que cuando tenga dinero la empresa, pero ¿qué más habría que considerar? Yo creo que habrá que presentarlas hasta el año de 2019, ya que hayan publicado y aprobado la ley de ingresos de la Federación, con la cual tendremos el texto definitivo de este artículo, y ya que hayan publicado sus reglas de carácter general la Secretaría de Hacienda. Si ahorita tú presentaras tu autocorrección, te complicarías la existencia, porque de inmediato el SAT empezaría a cobrarte, no tiene caso. Entonces hay que tener todo listo, y ya que se publicó la ley con el texto definitivo del artículo transitorio, y ya que el SAT publicó sus reglas de carácter general, y ya que conoces fechas y todo, entonces tendrías que presentar tu declaración casi al mismo tiempo en que vas a pagar. ¿Sí está claro? Presentas tu declaración de autocorrección, el mismo día presentas tu condonación, para eso ya tienes el dinero para pagarlo en la fecha límite que te fijen. Ahorita no es conveniente hacer eso. Desde San Luis, contadora pública, Yasmín, Karina y Ofelia, fieles seguidoras del abogado Ponce y Sinergia Inteligente, gracias por la conferencia. Estimadas amigas, saludos por allá, gracias. Guadalupe Sánchez de Acapulco, Guerrero, saludos desde Acapulco, oficina costera 125. Gracias. Entonces, ya que tenemos el total adeudado en esta declaración normal que vamos a presentar por primera vez, porque recuerden que no la habíamos presentado, fíjate bien, nos van a condonar el 100% de todos los recargos. Y nos van a condonar el 80% del impuesto actualizado. Y únicamente vamos a pagar el 20% del impuesto actualizado. O sea, tú vas a calcular el 100% del impuesto, lo vas a actualizar y luego le vas a calcular los recargos y te condonan prácticamente todo y nada más vas a pagar el 20% del impuesto actualizado. Esta oportunidad tenemos que aprovecharla los mexicanos, ¿verdad? Porque si no, el 2018-2024 puede convertir nuestra vida en un verdadero calvario. Y finalmente, también otras personas, Francisco Ugarte, distinguido maestro, quiero felicitarlo por compartirnos esta información, lo he seguido desde hace ya varios años y tengo varios de los libros que ha publicado.
Muchas gracias amigo, gracias estimado amigo. Said Guerrero, de Tamaulipas, no, sí claro, sería checar la contabilidad, deducciones y todo lo que implica. Muchas gracias por la respuesta, dará alguna conferencia acá por Tamaulipas, contador Said Guerrero. No creo, nosotros normalmente nada más damos conferencias en la Ciudad de México, salvo que nos invite algún colegio de contadores públicos. Si algún colegio de contadores públicos del país nos propone dar algún curso, podríamos acudir a ese colegio de contadores públicos, ¿verdad? Pero fuera de los colegios de contadores públicos, de universidades para dictar conferencias, pero fuera de eso, con capacitadoras normalmente no trabajamos, nada más damos cursos para nosotros mismos, ¿verdad? Y esos cursos los organizamos en la Ciudad de México. Muy bien, sí es importante que la declaración se presente bien, porque recuerda una cosa: cuando presentes tu declaración, la autoridad tiene 5 años para revisarla. Entonces, si tú dices que te autocorriges, si tú presentas y te declaras tus impuestos y haces uso de la condonación, pero la autoridad revisa tu declaración y descubre que hay ingresos omitidos, que hay deducciones infladas, etcétera, etcétera, ¿verdad? En una revisión fiscal, de nada te sirvió la condonación. Tendrías diferencias a pagar resultantes de una revisión realizada después de que supuestamente hiciste la condonación. Entonces, ante la posibilidad de que después de que obtengas la condonación, la autoridad pueda revisar esa declaración, hazla perfecta, como si la hiciera el SAT. Cuando estés haciendo la declaración, utilice el criterio del SAT para que en caso de que la autoridad revise la declaración, te palomee absolutamente todo y no exista ninguna diferencia. Hola, soy Esmeralda desde Aguascalientes. Agradezco por el tema que nos está compartiendo el maestro Ponce. Ojalá lo volvamos a escuchar. Saludos. Primero Dios, si Sol nos invita, con mucho gusto estaremos aquí. Gracias por el tema. Atentamente, Teresa Cano desde Monterrey. Bien, entonces, eso es, fíjate nada más la ventaja, presentar la declaración del 2009 que no habías presentado y que además incluye renta, incluye IETU, puede darte un adeudo de 10 millones y a lo mejor pagando menos de 1 millón ya salvaste los 9 millones restantes. Si tú no hicieras esta condonación, si la autoridad en el 2019 te revisa el 2009, te puede fincar un crédito no de 10 millones, porque ya le va a agregar la multa, probablemente el aumento de multa, y ese crédito se puede ir fácilmente a 20 millones de pesos. ¿Sí está claro? Entonces, esos 20 millones, lo que tengas de patrimonio no te va a alcanzar. Por eso decía yo muchas veces, vale la pena que te deshagas de algunas propiedades para hacer uso de esta condonación y todo lo demás queda protegido, no te lo puede quitar la autoridad porque ya no debes nada. En cambio, no sacrifiques algunos de tus bienes, síguelos conservando y al rato la autoridad te revisa porque no te metiste en la condonación, no te cobra los 4 millones que ahorita tendrías que pagar como parte no condonada, condonándote 36 millones, sino que te cobra los 40 millones. Como no tienes para pagar esos 40 millones, te embarga todas sus propiedades, las valúa a precios insignificantes y a lo mejor tus propiedades valen 40 millones de pesos, te las pueden valuar en 15 millones, salen a remate en 2/3 partes del valor de avalúo, 10 millones, no se rematan, se las adjudica al fisco en 9 millones y resulta que ni siquiera pagaste los 40 millones y te quedaste absolutamente sin nada y todavía te quedas con un saldo pendiente que te va a acompañar toda tu vida. Entonces vean nada más cómo esta amnistía fiscal le puede cambiar la vida a millones de mexicanos. Además, otra cosa muy importante, aparte de que vas a corregir tu situación fiscal en renta y en IETU, al presentar tu declaración normal, también tendrás que revisar cómo pagaste el IVA. A lo mejor tampoco presentaste las declaraciones mensuales de IVA.
o a lo mejor sí las presentaste, pero pagando menos, a lo mejor omitiendo valor de actos o actividades, inflando deducciones, etcétera, etcétera. Entonces, no únicamente presentarías la declaración de renta del 2009 o del 2010, 11 o 12, sino que también las mensuales de IVA, determinando el impuesto a tu cargo en cada uno de los meses, el impuesto histórico. Esas cantidades las tendrías que actualizar hasta el 2019, calcular recargos en el plazo que marca la ley, y ese adeudo total, la autoridad te va a condonar el 100% de recargos de IVA y el 80% del IVA actualizado, y únicamente tendrías que pagar el 20% del IVA actualizado. Como vemos, esto es algo verdaderamente benéfico para los contribuyentes, que ojalá no dejemos ir. Compártelo con toda la gente, porque mucha gente que necesita de esta amnistía fiscal cree que no la necesita porque no conoce todos estos pormenores. Excelente conferencia, felicidades maestro Ponce, contadora pública Mabel Chi de Mérida, Yucatán, Marta de Jesús, Acapulco de Juárez, saludos desde el puerto de Acapulco, excelente explicación, lo felicito, licenciado Ponce. Angélica Domínguez Márquez, felicidades maestro Ponce, un placer participar en esta conferencia, muchas gracias. Atentamente, Rebeca Morales de Cancún, saludos, gracias por compartir, abogado Ponce. Norma Gámez de esta ciudad de Puebla, saludos, gracias. Entonces, pues vean ustedes cómo esta condonación nos ayuda exageradamente. Desafortunadamente ya es una 32, tenemos que concluir esta plática, pero en la próxima emisión especial, que probablemente sea en la próxima semana, terminaremos el tema de las condonaciones de 2012 hacia atrás, de 2012 hacia atrás, porque hay otro grupo muy importante de mexicanos que necesita hacer uso de esa amnistía fiscal en esos años, concretamente, y lo dejo apuntado para que la próxima plática lo desarrollemos con detalle, también deben corregir su situación fiscal de 2012 hacia atrás las personas físicas no inscritas en el RFC, o en suspensión de actividades, o inscritas en el RFC que no presentan declaración, como son socios, accionistas y trabajadores, deben corregir su situación fiscal de 2012 al 2013 cuando estén en discrepancia. Esto es, cuando en 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, sin estar inscritos en el RFC, manejaron cuentas bancarias, tarjetas de crédito, adquirieron inmuebles, vehículos, tuvieron vuelos de avión, realizaron construcciones, etcétera. Realizaron una actividad económica importante, ¿verdad? Están en discrepancia. Si tú incurriste en discrepancia en 2009, la autoridad tiene hasta abril del 2020 para revisarte. Si tú incurriste en discrepancia en 2012 y no has declarado, la autoridad tiene hasta abril del 2023 para revisarte. Y cuando te revise te va a cobrar todo. Actualización, recargos, multas, aumentos de multas, etc. Va a acabar con lo que tengas. Si tú en este momento corriges tu situación fiscal, recuerda, te van a condonar el 100% de los recargos, te van a condonar el 80% del impuesto actualizado y únicamente tendrás que pagar el 20% del impuesto actualizado. Y hay millones y millones de mexicanos, personas físicas, que necesitan de esa condonación fiscal, y si no lo hacen así, su vida se convertirá en un verdadero calvario y muchos de esos mexicanos terminarán el sexenio 2024 en pobreza, con una de mano adelante y otra mano atrás, porque el fisco tendrá facultades verdaderamente contundentes. Otra cosa importante, saludo nada más a unas personas, muchas gracias Lic Ponce, saludos desde Toluca, contador Eduardo Maldonado. Gracias. Saludos de parte del Corporativo Salinas de Ávila, asesores desde Zacatecas. Gracias. Bien, su vida se convertirá en un verdadero calvario, máxime que el que está en discrepancia en 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, no nada más está en discrepancia, también está en lavado de dinero.
en lavado de dinero y el gobierno pretende recuperar en todo el sexenio por lavado de dinero y por delitos tributarios más de 7 billones de pesos. Para que el gobierno recupere 7 billones de pesos tiene que embargar bienes y decomisar bienes más o menos como de 35 billones de pesos. O sea, las pérdidas van a ser billonarias en el patrimonio de los mexicanos y tú te puedes evitar que te decomisen bienes por lavado de dinero o que te embarguen bienes por discrepancia fiscal si haces uso de esta condonación fiscal. Nosotros publicamos este libro, El Perdón Fiscal 2001, en donde analizamos la condonación fiscal que ofreció Fox en el primer año de su gobierno. En este libro, Condonación Fiscal 2007, analizamos la condonación fiscal que ofreció Calderón en su primer año de gobierno. No hicimos un libro sobre la condonación que ofreció Enrique Peña Nieto al inicio de su gobierno, pero nosotros en las tres condonaciones que ha habido, la de Fox, la de Calderón y la de Peña Nieto, nosotros hemos asesorado a infinidad de contribuyentes que se beneficiaron con las condonaciones respectivas del 2001, 2007 y 2013. Nosotros podemos trabajar en equipo con los contadores públicos, ¿verdad?, para lograr que sus clientes obtengan los mayores beneficios de esta condonación a inicios del año 2019. Nosotros trabajamos con contadores públicos de todo el territorio nacional, de todo el país. Tenemos socios asociados en Quintana Roo, por ejemplo, en Quintana Roo, en Chetumal, Quintana Roo, pero lo mismo tenemos socios en Tijuana, etcétera, en toda la República. Entonces, no importa en qué parte residas de la República, podemos hacer equipo para trabajar contigo y lograr que la mayoría de mexicanos se beneficien con esta condonación fiscal programada para los primeros meses del 2019. Entra a nuestra página de internet www.defensa-mediofiscal.com.mx y ahí encontrarás información de cómo ponerte en contacto con nosotros. Ya te di la dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx y también nuestro teléfono 01-222-243-2211. Juntos podemos hacer una alianza para beneficiar a muchos mexicanos que pueden beneficiarse de esta amnistía fiscal, logrando que obtengan los mayores beneficios y que en el año 2018-2024 vivan sin adeudos fiscales, tranquilamente conservando sus bienes y propiedad. Saludos, abogado Ponce, gracias por compartir. Contadora pública Sofía Ruiz de Morelos, gracias. Mis felicitaciones por esta conferencia. Muchas gracias a los que lo hacen posible y al maestro Ponce. Un placer, atentamente, contadora Ingrid Flores desde Nayarit. Gracias a ustedes, amigos, por tener paciencia y escucharme. En la próxima emisión abundaremos en la condonación 2012 hacia atrás y empezaremos a hacer comentarios en la condonación del 2013 al 2018. Gracias, estimada Sol, gracias al equipo de Sinergia Inteligente, gracias a ustedes por escucharnos. Muy buenas tardes, sean muy felices. Gracias.